Modelos y métodos de investigación. Método. Hace referencia al camino que se sigue para lograr algo, conseguir un objetivo o resolver algún problema. El método se compone por un conjunto de procedimientos y pasos destinados a la obtención de conocimientos científicos. El primer acercamiento a lo que conocemos como método científico se dio a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, en la cual se logró reconocer la importancia fundamental de la experiencia y la observación como fuente de conocimiento. Aristóteles ya había formulado varios planteamientos sobre el método científico, pero fue Francis Bacon quien estableció las reglas que deberían seguir los científicos para llevar a cabo sus investigaciones, a partir de 3 tablas. 1. Tabla de presencia. Se anotan las situaciones en las que el fenómeno de estudio se presenta. 2. Tabla de ausencia. Se anotarán los resultados en las que no se presenta el fenómeno. 3. Tabla de grados. Se registran las situaciones en las que el fenómeno aparecía con distinta intensidad. En el siglo XVII, el pensamiento de sustentar dichas tablas fue complementado por René Descartes, quien estableció 4 reglas para alcanzar el conocimiento. Regla 1. Evidencia o duda, en el cual no se admite nada como verdadero, para evitar precipitar juicios o conclusiones. Regla 2. Análisis. Divide los problemas de la investigación en muchos segmentos, con la finalidad de analizarlos a detalle. Regla 3. Síntesis. El investigador lleva en un orden sus pensamientos y los planteamientos desde lo más simple a lo más complejo. Regla 4. Recuento. Enumera y revisa los fenómenos con la finalidad de evitar omisión de información. Características del método inductivo y deductivo. Método inductivo. Se basa en la inducción. El investigador establece conclusiones generales a partir de la observación y análisis de hechos particulares, que va de lo particular a lo general y consta de 4 pasos. 1. Observación y registro de los hechos. 2. Análisis y clasificación de los hechos registrados. 3. Derivación o generalización de los hechos registrados. 4. Contrastación o integración de las leyes o teorías. Método deductivo. Una pirámide o triángulo invertido representa bien a este método, ya que va de lo general a lo particular, es decir, estructura razonamientos a partir de conclusiones o juicios generales, considerando varias afirmaciones verdaderas. Consta de 3 pasos. 1. Observación y formulación de hipótesis. 2. Deducción, que consiste en establecer conclusiones a partir de un principio general conocido para llegar a uno particular desconocido. 3. Experimentación, destinada a comprobar un fenómeno o hipótesis. Otros métodos. Método analítico sintético. Conjuga el análisis y la síntesis. Consiste en la separación o descomposición de un fenómeno en partes para analizarlas individualmente. Posteriormente, reunirlas y estudiarlas en su totalidad. Método analítico. Fundamentado en el análisis, el cual consiste en dividir aquello que se estudia, descomponiéndolo en diferentes partes para observar sus causas, naturaleza y efectos. Método sintético. Se caracteriza por la integración racional de elementos dispersos para estudiarlos en su totalidad. El proceso de síntesis es un proceso inverso al analítico, pues consiste
en reconstruir lo que previamente se separó. Método histórico. Permite estudiar y reconstruir los acontecimientos o hechos ocurridos en el pasado, con la finalidad de encontrar explicaciones acerca de sus causas y consecuencias. Método experimental. Proceso sistemático de aproximación científica en la que el investigador manipula una o más variables del fenómeno observado, mientras controla y mide sus cambios, lo cual permite identificar y comprobar los efectos de una situación determinada. Método comparativo. Se enfoca en la identificación de dos o más fenómenos de estudios similares, con la finalidad de estudiar sus vínculos, semejanzas o diferencias, para dar respuestas o soluciones a problemas futuros. Método dialéctico o crítico. Consiste en considerar que todo cuanto percibimos está vinculado y por lo tanto no se encuentra aislado. Modelos de investigación cualitativa y cuantitativa. Tanto el modelo cualitativo como el cuantitativo eran considerados incompatibles, pero en los últimos años se han integrado, llamándolos modelos mixtos. De igual manera, en ambos modelos, el conocimiento científico tiene validez si puede comprobarse y aplicarse no solo como teoría. La importancia no depende del modelo que se use en la investigación, sino de determinar cuál de estos se aplica a las características de la problemática o fenómeno analizado y sobre el cual se busca dar una respuesta. Modelo cuantitativo. Se centra en el análisis e interpretación de datos, números, indicadores y estadísticas que se asocian al objeto de estudio, es decir, al tema de investigación, por lo cual se formulan preguntas muy específicas acerca de cómo y cuándo tiene lugar algún fenómeno estudiado. El investigador recopila información que puede ser plasmado por medio de números, estadísticas para su análisis racional. Interpreta la realidad mediante instrumentos objetivos y medibles que pueden ser cuantificables. Se emplean instrumentos de recolección de información como cuestionarios y encuestas. Modelo cualitativo. Su objetivo principal es la descripción y exploración de la conducta humana en contextos específicos, con la finalidad de descubrir patrones, temas y cualidades comunes en la sociedad. Responde a interrogantes tales como qué, cómo y cuándo ocurren los fenómenos que son objeto de estudio, por medio de actividades de campo, haciendo uso de la entrevista, observación directa y análisis documental.